Ok, damos gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos ha dado. Estamos en nuestro estudio de Job y para hoy tenemos precisamente el capítulo 20, ¿no? Habíamos visto ya el 18 y el 19, donde Job se queja de la actitud de sus amigos y pide que por favor ya se callen, ¿no? Que no sigan hablando, que por favor se callen, etcétera. Y bueno, no van a hacer eso, lo van a hacer, pero un par de capítulos adelante realmente, no lo van a hacer inmediatamente. Para hoy tenemos la lectura, déjenme compartir la pantalla, tenemos la lectura en el capítulo 20, ¿no? Sofar describe las calamidades de los malvados. Y precisamente si nosotros tuviéramos creo yo, si no tuviéramos el final del libro de Job, sino nada más tuviéramos la poesía y cómo interactúan los tres amigos de Job y él, creo yo que tenderíamos a darle la razón a los amigos y no a Job, porque precisamente mucha parte de la Biblia va a apoyar las ideas que ellos tienen. Solo basta con que nosotros leamos, por ejemplo, el Salmo 1, el que está al origen, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, la idea es que el hombre que actúa de manera correcta va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, pero por el contrario, los que son malos son como el tamo que arrebata el viento, hoy están y mañana no. Y esta filosofía o teología está en boca de los amigos de Job. O sea, eso es lo que ellos opinan. Y lo van a decir de una o de otra manera. Job opina diferente, obviamente. Entonces, ¿dónde estuvo lo malo en los amigos de Job o en el discurso de los amigos de Job? Sé que esa discusión está más adelante, pero para ir adelantando, creo que una de las razones es que ellos encasillan a Dios. Es decir, no dejan que Dios sea Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es Dios, eh, bueno, eso significa que puede hacer lo que le da absolutamente la gana y esa es la definición de Dios, aquel que es absoluto y puede hacer lo que a él le da la gana. En muchas de las discusiones que nosotros tenemos sobre los diferentes temas teológicos, muchas veces le ponemos limitaciones a Dios. Por ejemplo, la famosa discusión sobre la predestinación, sí o no. En ambas posiciones muchas veces le ponemos limitaciones a Dios. No, Dios no puede violentar mi libre albedrío. ¿Y quién dijo que Dios no puede hacer eso? O sea, ¿cuándo le vamos a poner limitaciones? No, Dios tiene que saber todo lo que va a pasar porque si no, no es Dios. Bueno, ¿y quién dijo eso? O sea, cada vez nosotros pretendemos ponerle limitaciones a Dios. Y creo que ese es el defecto de los amigos de Job, que ellos dicen, Dios actúa de esta manera y no puede actuar de una manera diferente, o sea, no puede actuar de otra manera. Y en determinado momento, Job pone en tela de juicio eso. Y creo que estas son las palabras de Sofar. Vamos a empezar con su poesía. Son 28 versículos los que toca leer hoy. Dice Sofar, respondió Sofar Namatita y dijo, o sea, el lugar de donde viene, ¿no? Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Okay. Vamos a arrancar con esto. ¿Por qué estoy respondiendo? Esa es la pregunta. Porque Job dijo, oye, ¿por qué no se callan mejor y me dejan tranquilo? O sea, ¿por qué siguen respondiendo a lo que yo estoy diciendo? Entonces, este hombre va a decir, bueno, lo que pasa es que yo soy muy inteligente, por eso es que respondo. Y además, oí que reprendiste, mejor dicho, censuraste mi reprensión y entonces mi inteligencia me impulsa a responder. ¿No sabes esto, Job? Que así fue siempre. ¿A qué se refiere? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, siempre ha sido así, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Entonces, obviamente, Sofar no puede
contradecir un hecho básico, y es que los malos sí les va bien. Eso no lo puede contradecir, porque nosotros vamos, incluso el libro de los Proverbios dice que el que ama el soborno, a donde quiera que mire, verá prosperidad, o sea, le va a ir bien. Y entonces él no puede desconocer eso y va a decir, sí, 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 tiene razón. O sea, hay algunos malos que les va bien, pero lo que te voy a decir es que su maldad es por un momento. Y me llama la atención cuando yo meditaba sobre este capítulo, a la vida de este Saab, el testaferro de Maduro que acaban de agarrar en Cabo Verde, ¿no? Porque era un simple inmigrante, voy a contar un poquito la historia, un simple, bueno, el papá de él fue un inmigrante palestino, libanés, que llegó a Colombia y vendía telas en la calle, prácticamente en la calle, y se hizo de su dinerito porque los palestinos son muy trabajadores cuando salen de allá, de esa tierra, y pues se hizo próspero el hombre. Obviamente Saab conocía el árabe, porque su papá hablaba árabe, y también el español, porque vivían en Colombia, y se hizo de una empresa de toallas, pero luego se empezó a involucrar en la política, se volvió corrupto y después empezó a lavar dinero del narcotráfico, y la gran fortuna que ese hombre tiene es impresionante. Porque es el testaferro de Maduro, prácticamente el que negocia con todo lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Y agarrando un avioncito y yéndose para Irán, como el viaje era muy largo y no tenía suficiente combustible, tuvo que aterrizar en las islas de Cabo Verde, en África, y ahí lo echaron preso. Ahorita está preso allá y Estados Unidos lo está pidiendo. Yo no sé si él mismo aterrizó ahí para que lo agarraran o no, porque la situación de él es sumamente desesperada. Le bloquearon sus cuentas en todos lados y ahora lo espera la justicia norteamericana, o los venezolanos lo van a mandar a matar. A ver cuál será el resultado final. Yo les sigo la pista a todas estas noticias, pero ahí es donde uno dice, oye, Mesofar tenía razón, que los impíos, porque, oye, se necesita ser impío para lavar dinero del narcotráfico. Yo no tengo ningún problema con que él sea izquierdista o derechista, pero sí con que lave dinero. Entonces, que lave el dinero del narcotráfico sí tiene que ser malo este tipo. Y tiene prosperidad. Oh, pues sí, sí, tiene millones de millones. El hombre es millonario, con todas sus cuentas congeladas, obviamente. Y bueno, sí, pero es que fue por un momento, y es decir, como que subió de un solo y cayó de un solo. Entonces, Sofar está describiendo la historia de este tipo de personas. Veámosla un poquito más de cerca. No es que Sofar sea profeta, esté profetizando, prediciendo lo que le pasó a Alex Saab, ¿no? Pero parece mucho, ¿no? Dice, ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? O sea, sí se goza y sí se alegra, pero es por un momento. Sigue diciendo Sofar, aunque subiere su altivez hasta el cielo y se hiciera supermillonario, etcétera, ¿verdad? Y su cabeza tocare las nubes, o sea, puedes imaginarte la grandeza de este hombre, como su estiércol, perdón, no como el estiércol, sino como su estiércol, perecerá para siempre. Interesante metáfora, ¿no? No me piden que la comente, por favor. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? ¿Te acuerdas de aquel tipo, sí, aquel que se gloriaba? ¿Y qué fue de él? Bueno, prácticamente pereció. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Oh, interesante el impío. ¿Robó? Sí, sus hijos van a devolver lo que él robó. Cualquier similitud a cualquier situación que usted haya conocido en la historia cercana es pura coincidencia, pero este el tipo de descripción que hace Sofar de esta persona. Dos cosas me llaman la atención. Obviamente no me fijo en todos los detalles, es muy profunda la poesía hebrea, pero dos cosas me llaman la atención aquí para comentar. Eh, los amigos de Job y por lo tanto Job y por lo tanto el pueblo hebreo miran la prosperidad en términos de familia, no en términos de individuo.
O sea, el hecho de que los hijos mendiguen pan, eso es grave para ellos. O sea, es terrible. El papá tuvo mucho dinero, pero sus hijos son unos borrachines que se mantienen en la esquina, que perdieron todo, porque dice, este hombre robó todo esto, esa es la idea, se engrandeció, pero con injusticia, y sus hijos van a devolver todo lo que robó. Y la otra es que el dicho de Jesús, el dicho por Pablo, o replicado por Pablo, reproducido por Pablo en Hechos, más bienaventurado es dar que recibir, no tiene que ser visto tanto en sentido de promesa, sino que en realidad es más bienaventurado dar que recibir. Tanto así que la maldición a la que hacen alusión aquí es, ¿sabe que este va a estar tan grave que sus hijos van a pedir pan al pobre? O sea, no hay peor cosa que pedirle pan al pobre, o sea, tan necesitado estás realmente. Sería más bonito decir, sus hijos van a regalar pan al pobre. O sea, eso significa van a tener que dar. Y esa es parte de la bendición. O sea, uno puede sentirse afortunado cuando uno tiene algo que compartir, o por lo menos cuando no tiene necesidad de pedir. Pero la gravedad aquí de este hombre es, sus hijos van a pedir pan. Híjole. Pero no es al gobierno del poder ciudadano. Ah, no, no. No estamos hablando de la bolsa solidaria, ni de los techos no sé qué, y no sé cuándo. No estamos hablando de eso, porque aclaremos, una vez llevamos unas bolsas solidarias al pueblito que está aquí cerca de Tegucigalpa y la esposa del vicealcalde estaba haciendo fila entre las mujeres para recibir sus libritas de arroz también. Entonces uno se pregunta, ¿y esta qué necesidad tiene? No, yo solamente estaba ahí, creo yo, y le dijeron que había comida gratis y se apareció por ahí. Pero la cuestión es pedirle al pobre. O sea, esto sí suena grave. En una escena de Los Simpson, Homero le gana la apuesta a un hombre de teatro, de plaza, de feria. Y se supone que los de feria son sumamente astutos. Entonces, le ganó la apuesta y recuperó su casa. No voy a hacer larga la escena. Y el hombre este está con el hijo. Y le dice el hijo al hombre este astuto, le dice, oye, este Homero sí te bailó sabroso, ¿verdad? Y el hombre le dice a su hijo, hijo, no es ninguna vergüenza perder contra los mejores. Ninguna vergüenza perder contra los mejores. Y el muchachito le dice, sí, pero este Homero no se miraba. Perdimos con los mejores. Jamás lo olvides, hijo mío. Con los mejores. Y en determinado momento, eso sí es cierto, pero esto yo nunca lo he comprendido. ¿Cómo es que nosotros criticamos al enemigo? Si ustedes van a Quetzaltenango, sí, son de Quetzaltenango, en la entrada de Shela está la estatua de Tecunumán. Qué mole de hombre ese, ¿no? O sea, si usted lo mira, ¿qué? Te dice, ganarle a este tipo una pelea. No, hombre, si no, no parece Rey Quiché, ese parece fisicoculturista de Kenia o algo parecido, ¿no? Con la macana, y usted dice, qué hombre tan musculoso y tan fuerte. Sí, los que crearon esa estatua, o ese es la idea del héroe, no la estatua, perdón, la idea del héroe nacional de Guatemala, Tecunumán, fueron los criollos, porque venían los españoles y se burlaban de ellos. Los criollos son los españoles nacidos en Guatemala, ¿no? Se burlaban de ellos y les decían, a este montón de indígenas le ganaron ustedes, a estos muchachos tan débiles, tan humillados y todo eso. Entonces ellos tenían que crear la imagen del superhéroe guatemalteco para que dijeran, a este le ganaron, ¡guau! Del que le ganó a este sí fue grande. Esa es la idea que se presenta casi en todos los pueblos. Por eso es que los gringos le construyen una tremenda estatua a Caballo Loco, que es el gran héroe de los nativos americanos que peleó contra los gringos, porque entre más grande haga uno al enemigo, obviamente más grande es uno. Y no entiendo yo a los jugadores de fútbol, por ejemplo, que empiezan a recriminar, nos golearon, sí, ese equipo no servía. Si ese equipo no servía, entonces, ¿ustedes qué? Si ustedes fueron los que perdieron con el equipo que no servía. Por eso decía, nunca lo olvides, hijo mío, perdimos con los mejores. Con los mejores, nunca lo olvides. Entonces, pedir comida o pedir un favor no es tan grave, pero pedir pan al pobre. O sea, ¿qué tan acabado tengo que estar yo como para pedir pan al pobre? Y esto es lo que Sofar dice sobre este grupo, ¿no?
En el último pasaje, sus hijos solicitarán el favor de los pobres. Ay, Dios santo. ¿A quién se van a arrimar el favor de los pobres? Y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos, ahora de él, están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. O sea, esto significa, no murió de viejo. Los hebreos no tenían ningún problema con la muerte. Ellos consideraban que la muerte era lo más natural. El problema estaba en morir joven. Porque cuando la persona, por ejemplo, un profesor mío describía a David y decía que la descripción que la Biblia hace de David es tétrica. Porque David está viejito y hay una joven que lo calienta porque él ya no puede calentarse de tan viejito que está en una cama. Qué vida más triste la de David, mencionó este profesor. Y eso me hizo a mí empezar a reflexionar sobre la historia y notar que para la cultura hebrea ese no es un tipo de vida despreciable, sino por el contrario, eso se dice de todos los grandes héroes de la fe, murió lleno de días. O sea, esa es la interesante, lleno de días, vivió la vida. Honrarás a tu padre y tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Entonces la descripción de David acostado en su cama y siendo rey todavía. Esto es lo más sensacional, que David ya no tiene fuerzas para levantarse de la cama, pero es rey todavía. Y él puede decidir quién va a reinar en su lugar. O sea, sus órdenes se obedecen. Todavía se le pide audiencia. No, pues qué vida esa, ¿no? Pues creo que David tiene una gran vida. En cambio, este que describe Sofar dice, mira, sus huesos van a estar llenos de juventud. Y uno dice, eso es interesante, eso está bueno. No, 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 no. Van a estar llenos de juventud, mas con él en el polvo yacerá. Este morirá joven. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, está hablando del hipócrita que ante los ojos de la gente parece bueno, pero realmente es malo. ¿Será una alusión a Job? Porque todo el mundo cree que Job es bueno. Esta es la idea que ronda siempre en ellos. Por eso es que Job lo toma como insulto. Si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas. Quiere decir, se le va a descomponer. Nosotros diríamos hoy en día va a padecer del colon este pobre. Y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiese a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrará sobre su piel. Relumbrante saldrá sobre su piel. Sobre él vendrán terrores. Voy a terminar el capítulo. Dice, todas las tiendas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado las consumirá. Devorará lo que quede de su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán traspasados, será esparcido en el día de su furor. Esta es la porción que Dios preparará para el hombre impío y la heredad que Dios le dará por su palabra. Hay un pecado que resalta realmente aquí. Hay un pecado que resalta. Quiero notarlo. El problema para la cultura judía no es tanto que la persona robe, y creo que para nuestra cultura tampoco.
Creo que no. Porque nosotros tenemos un dicho que dice que ladrón que roba a ladrón alcanza 100 años de perdón. No sé qué significa eso, pero significa que robarle a uno que roba no es tan mal. Tenía un compañero en la Universidad Católica, católico obviamente, y aquí en Tegucigalpa hay un pastor que es sumamente odiado por la gente pobre. No voy a dar su nombre, ¿no? Pero es un pastor que es odiado y es de una iglesia muy famosa. Pero a su iglesia solo van diputados. No es tan grande la iglesia, es pequeña realmente, pero pequeña para el estándar evangélico. Estoy hablando de unos 800 o 1000 miembros. Y dentro de su audiencia, pues va a tener diputados y muchos políticos, sobre todo del partido que ahora nos gobierna. De hecho, el señor en cuestión es primo del presidente de la República. Entonces, ya se imaginan ustedes cómo va la cosa, ¿no? Pues es famoso el hombre. Y entonces me decía este compañero católico, yo digo que de todos los pastores evangélicos, solo dos van a entrar al cielo. Solo dos, le decía, sí, sí, vos y este fulano del que estoy hablando ahorita. Vos porque sos honesto y aquel porque le roba a un montón de ladrones. Yo creo que aquel sí está bien, o sea, porque él siempre acusaba a los pastores por enriquecerse con los diezmos, ¿no? Sacan los diezmos, pero este ni roba ladrones vos, así es de que aquí no hay mucho, ¿sí? Pero lo decía por molestar, ¿no? Vos porque no cobras diezmos y este porque le saca a la gente ladrona. Entonces, dentro de la cultura de uno siempre está eso, mira, este le quita, sí, pero le quita a los ricos. O sea, eso es interesante, como decía el brujo aquel del poema que Eric tenía cuando, en un cassette, cuando yo era, ¿cómo se llama este? Se llamaba El Brindis del periodista, ¿no? Que había uno que era brujo y decía ¿cómo es? Para un casaquero, otro más casaquero, ¿no? Entonces, ladrón que roba a ladrón alcanza 100 años de perdón y a Job se le acusa no de eso, sino la acusación es grave, robar a los pobres. Este es el dato más interesante aquí, que le dice, mira, lo que robó y lo que robó a los pobres. O sea, dentro de los hebreos hay un tipo de justicia donde la persona se comporta correctamente, pero luego viene el punto de qué tan grave es robar o qué tan grave es robar a los pobres. Nosotros los cristianos tendemos a decir que todos los pecados son iguales. Los hebreos no pensaban eso. No pensaban ni que todos los mandamientos son iguales, ni que todos los pecados son iguales. Había pecados más graves que otros y había mandamientos más importantes que otros. Le preguntaron a Jesús varias veces cuál es el principal mandamiento, porque en la filosofía de ellos había mandamientos más importantes que otros. Y también cuando se hablaba de pecados, este pecado aquí van a aparecer las viudas, va a aparecer el huérfano y va a aparecer el pobre. Este le robó al pobre. Y claro, la idea es que Job, de alguna manera, oculta su injusticia. Obviamente no hay una persona que ande diciendo, yo soy ladrón. Nosotros hablamos de los ladrones de cuello blanco. Y eso significa que aparecen como personas muy honorables, ¿no? Y aparentemente no roban, pero hacen unos grandes desfalcos. Incluso, por ejemplo, el día de ayer querían de parte de Univisión entrevistar a la ministra ¿cómo se llama a la ministra de Salud aquí en Honduras. Y ella canceló, o sea, dijo que no podía atender a la entrevista porque su hora de trabajo, su jornada de trabajo terminaba hasta las 11 de la noche, y que para otra ocasión con mucho gusto. El periodista de Univisión se enojó tanto que tuvo que dar un pequeño discurso sobre esa situación y dijo, ojalá trabaje mucho, ojalá no se mate mucho, y en fin, toda la cuestión. Y claro, ella nunca iba a atender a ese llamado porque la entrevista tenía que ver con qué se hizo toda la plata.
que se destinó para curar el coronavirus, para el coronavirus. ¿Dónde están los hospitales móviles que el gobierno dijo que iba a comprar? ¿Y dónde están las camas que a propósito nos van a venir hasta diciembre? Dice. O sea, el dato es que compraron las camas, mandaron los respiradores y mandaron todo el dinero, en teoría, y dice que vienen en diciembre, o sea, junto con la vacuna. Interesante esa situación, ¿no? ¿Cuándo vienen? Entonces a ella le iban a hacer todo este montón de preguntas y obviamente si yo hubiese sido ella, que no iba a ser ella jamás, porque en primer lugar soy él y no ella, y en segundo lugar no soy político y no me hubiera metido a ese montón de cosas, tampoco hubiera contestado mejor rehuyo la entrevista, mejor que hablen mal de mí en mi ausencia a que hablen mal de mí en mi presencia, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer, pero son personas a veces que aparecen como honorables. En el caso de Alex Saab, por ejemplo, en este caso hay muchos políticos colombianos mezclados con él, y uno de ellos es de las PRIA. ¿Quién es de las PRIA? De las PRIA es su abogado, el abogado de Alex Saab, el que lo estaba defendiendo, que precisamente dice que ya no. ¿Cuál es el problema? Que es chavista, enemigo de Chávez, enemigo de Maduro, acérrimo. Es de ultraderecha, uribista, a más morir. Y resulta que ahora se descubre que era el abogado del testaferro de Maduro. Eso es un gran escándalo, qué hipócrita, ¿no? O sea, no hay ningún problema con que uno sea abogado de este tipo, si uno es de izquierda, ¿no? Pues no hay ningún problema. O si uno es neutral y dice yo soy apolítico, a mí me contrató para que lo defendiera y yo lo defiendo. ¿Cuál es el problema? Es un negocio, es un trato, ¿no? Pero cuando uno es de extrema derecha y todo el tiempo habla en contra de toda esta gente y resulta que uno es abogado del máximo testaferro de Maduro, eso está como que raro. Entonces, toda esta gente parece honrada, voy a eso. Y por eso se les llama ladrones de cuello blanco, porque nunca se ensucian el cuello. Bueno, es que tampoco los ladrones de cuello negro dicen quiénes son, ¿no? Porque el éxito del ladrón está en no ser notado. Cuando yo entré a trabajar a Baxter, a los 15 días, 8 días pasaron, que yo entré a trabajar. Gracias a Dios no fui el único nuevo. Había una hermana y yo, éramos los dos nuevos. Curiosamente hicieron un robo en Baxter. Se robaron una pulserita de oro y se robaron $100 que estaban ahí mal puestos. Nos reunieron a todos y dijeron, esto no pasaba. Híjole, entonces los nuevos fueron, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Pues si esto no pasaba, los nuevos fueron. Claro, el ladrón aprovecha generalmente cuando alguien nuevo llega. Eso es típico. Alguien nuevo vino, ahora yo robo. Y el ladrón no roba todo, roba poquitos. O sea, no hay una, solo que no le importe ser notado, ¿no? Él va a sacar todo el dinero y se va a largar. Y eso sí va a ser un gran robo, pero obviamente eso se va a notar. Entonces, el éxito del ladrón consiste en robar por poquitos y mejor si no es notado. A esto técnicamente nosotros le llamamos gavetazo, ¿no? Es el nombre técnico de esto, ¿no? El gavetazo, o sea, déjalo un poquitito y otro poquitito y otro poquitito. Y cuando empiezan a sospechar, entonces dejo de robar y me mantengo ahí y robo otro poquitito, porque nadie quiere ser notado. Claro, muchos tenemos costumbres, pecados ocultos. Y entonces, la pregunta es, ¿quién sabe de estas cosas? Bueno, todo el mundo sabe si yo no soy bueno para hacer mis movidas. Pero si yo soy bueno para hacer mis movidas, solamente saben dos personas. Dios y yo. Y nadie más supo yo cómo me enriquecí. Vamos a decir que es producto de mi trabajo. Eso es una posibilidad. Las personas se enriquecen por su trabajo. Y yo siempre voy a decir, es producto de mi trabajo. Sí, pero usted siempre descansaba. Producto de mi inteligencia, porque yo trabajo con inteligencia, o sea, le entro a los negocios y le entiendo a los negocios. Y créanme que hay gente que yo he conocido que realmente le entiende a los negocios. Le entiende a los negocios. Por alguna razón desconocida, tiene mucho éxito en los negocios. Son mis negocios, yo le entiendo a esto. El papá de Alex Saab precisamente vendía
ropa en la calle, de puerta en puerta, los barrios de Cartagena. Y al dejarle la herencia a sus hijos, dejó a su hijo con un negocio en Miami. O sea, era una persona decente que hacía bien sus negocios y dejó a los hijos con visa y no se les había descubierto nada. Y trabajaba y era bueno para los negocios, pero este otro sí se enriqueció mucho. Dios y yo. Entonces, Job de repente es exitoso y parece que Job es más exitoso que su papá. O sea, la fortuna que el papá de Job le dejó era insignificante. Job la hizo multiplicar. Recordemos a Abraham cómo su fortuna creció tanto que ya no podía él ser vecino de su sobrino Lot. O sea, los bienes eran su problema, sus ganados se multiplicaron en gran manera porque Dios arrojaba su bendición ahí. Entonces Job probablemente tiene una juventud donde no es muy rico, es un muchacho, obviamente no es esclavo, obviamente su papá tiene una posición y le deja unos cuantos camellos, unas cuantas ovejas, unos cuantos caballos, etc. Y de repente Job empieza a manejar sus negocios, empieza a manejar su dinerito y de repente se empieza a volver rico, cada vez más y más y más rico. Y es interesante cómo crece, ¿no? Entonces, Dios lo está prosperando. Es la pregunta, la tesis, ¿sí? Dios lo está prosperando. Es una persona justa. Sí, es una persona justa. Muy bien. Obvio, porque si Dios lo prospera, es una persona justa y es una persona que se enriquece. No hay ningún problema con que la persona se enriquezca, puesto que puede ser que Dios lo esté bendiciendo mucho y que tenga una cabeza interesante para manejar sus negocios. Y fíjese que Job, aparte de eso, es una persona que se jacta de gran sabiduría, de seguir la ley de Dios, de instruir a las personas en la ley de Dios, y es una persona que ayuda. O sea, qué interesante, y sus amigos lo conocen. Pero de pronto le viene la calamidad y entonces surge una tesis alterna. Este bandido tenía unos pecados ocultos. Había hecho unos negocios turbios. Hoy en día diríamos, de ahí provenía el dinero, ¿no? Lavado de activos. Qué interesante. En aquel tiempo no había drogas, entonces tampoco había lavado de activos, pero ellos podían imaginarse los negocios más sucios. Le robaba a los pobres y los pobres no podían denunciarlo. Claro que no. Tal vez hasta los mató y por eso es que nosotros ni sabemos. Exacto. Pero solo dos personas en este mundo sabían de esos negocios, ¿sí? Job y Dios. Y por fin Dios ha tomado acción. Volvamos a ver este pasaje. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Versículo 27, en el capítulo 20. Es interesante. Los cielos descubrirán su iniquidad. Aquí está Job y nosotros creíamos que era justo, pero los cielos han hablado. Y por lo tanto Job tiene un pecado. Probablemente esta sea la otra razón por la cual los amigos de Job no hablaron bien de Dios. Lo que estás haciendo es descubriendo lo que este sinvergüenza había hecho. Y Dios dijo, no es así. Ustedes se equivocan. Esa es una equivocación tremenda. Cuidado con nuestros juicios, ¿no? Creo yo que como cristianos nosotros debemos alegrarnos con el que le va bien, eh, reprender al que anda mal cuando nosotros sabemos cuál es su pecado y sabemos a ciencia cierta que anda mal, y suspender todo juicio con aquel que ha tenido calamidad, porque la verdad es que no sabemos si el cielo está descubriendo su iniquidad o simplemente la desgracia llegó a su puerta y está siendo probado. Ellos por lo menos debían haber puesto la situación de Job en tela de juicio. Job está sufriendo, no sabemos ni por qué. Pero una vez más te vamos a echar la mano para que salgas adelante. Vas a salir otra vez, no te preocupes. Si hiciste mal, pues cambia. Pero ellos no decían, si hiciste mal. No, los cielos acaban de descubrir cuál es tu pecado. Tú tienes un pecado, mijito, solo que lo tienes bien oculto, ahí en tu boca, lo guardaste. Nunca pasó de tus labios hacia afuera. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario.